Amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder entrar nuevamente a la intimidad de sus hogares. Gracias por permitirnos compartir en esta noche este tiempo, compartir la palabra del Señor, sabiendo que cada vez que compartimos la palabra del Señor cumple el cometido para el cual es lanzada la palabra. Por eso en esta noche le damos gracias al Señor por lo que va a hacer en nuestras vidas, en tu vida, en la vida de todos los que en esta noche quieran llenarse más y más de Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por los ambientes de sus hogares, Padre, porque sabemos que tú tienes control de sus vidas. Ponemos nuestra nación, como siempre, Señor, en tus manos, para que estas inclemencias del tiempo, Señor, no perjudiquen, Padre Santo, a hijos tuyos, Padre. Ten misericordia de nuestra nación, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, reciban un cordial saludo de parte de mi esposa, que está aquí en los controles, en las cámaras, en el sonido y en todo, y de parte mía. Es un honor y un gusto poder compartir la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a compartir un tema remasterizado que tiene por nombre Maniobras Espirituales de las Tinieblas. Y es un tema bastante interesante, mis amados hermanos, puesto que es un tema que nunca pasa de moda, porque siempre es una necesidad estar alerta en relación a qué es lo que la palabra del Señor nos dice en relación a las maniobras espirituales que las tinieblas realizan en contra de los hijos de Dios. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros tengamos el concepto de que cuando nosotros entramos al conocimiento, mis amados hermanos, de lo que es la guerra espiritual, llegamos al entendimiento de que existen dos acciones, escuche bien, existen dos acciones que nunca se detienen. Estamos hablando de dos acciones que se mantienen en movimiento constante, dos acciones poderosas que están enfrentadas una contra la otra, mis amados hermanos, que no se detienen, como decíamos, pero cuando se lleguen a detener, esto, mis amados hermanos, va a representar para cualquiera de los dos bandos una victoria para un bando y una derrota para el otro bando. Y estas dos acciones, mis amados hermanos, que nosotros vemos en medio de un conflicto espiritual, la palabra del Señor las muestra. Y siendo la primera de ellas la que está descrita en Jeremías capítulo 50, verso 25, donde el Señor es un guerrero, nuestro Dios es el Dios el Señor de los ejércitos. Y Jeremías 50, 25 nos dice: el Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas. ¿Qué es lo que dice? Ha abierto su arsenal. ¿Qué es un arsenal? Un arsenal es donde es una bodega, en términos coloquiales, es un almacén grande donde está guardado cualquier cantidad de armas. Y dice, y ha sacado las armas de su indignación, porque esta es obra del Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. ¿Y a qué se está refiriendo Jeremías? Se está refiriendo al levantamiento de Dios en contra de Babilonia, mis amados hermanos, y en los versículos anteriores del 23, 25 al 24 y 25, habla de cómo el Señor va a destronar a Babilonia, la que se pavoneaba, mis amados hermanos, como una tierra, como un imperio poderoso. Esta, mis amados hermanos, es una acción ofensiva la que Dios está marcando.
Así es nuestro Dios. Así quiere Dios que tú y yo y todos nosotros seamos en nuestra naturaleza como hijos de Dios, que siempre estemos dispuestos, mis amados hermanos, a pelear, a guerrear, a no arrugar frente al enemigo, y que nosotros, al igual que el Señor, saquemos de nuestro arsenal las armas con las cuales el Señor ha dotado a la iglesia. Armas espirituales poderosas: la oración, la unción, la palabra, la sangre de Cristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el ayuno, entre tantas y tantas y tantas armas que el Señor nos ha dado, con las cuales nos ha dotado, y que forman parte de ese arsenal de Dios a nuestro favor. ¿Para qué? Para emplearlo en una forma ofensiva, en una acción ofensiva en contra del reino de las tinieblas. Y la segunda acción, mis amados hermanos, es la que se describe en Santiago 4:7, donde dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y él huirá de vosotros. Esto se traduce, a diferencia de las acciones anteriores que vimos en Jeremías 50:25, que son acciones ofensivas, estas son acciones defensivas. Acciones defensivas que tienen un poder maravilloso. Y mire, mi amado hermano, en el otro usted anda con las armas de Dios, en las acciones ofensivas. Pero aquí, mi amado hermano, tenemos una poderosa arma defensiva en la cual nosotros podemos vencer al enemigo. Y es el sometimiento a nuestro Dios. Pero ojo, el sometimiento a nuestro Dios va a funcionar, mis amados hermanos, siempre y cuando nosotros estemos sometidos a todo el orden de nuestro Dios, al orden que Dios ha instaurado sobre nuestras vidas, para que nosotros lo ejecutemos, mis amados hermanos, en forma correcta. Amén. Por esta razón, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos amonesta a todos nosotros y nos ordena. Escuche bien, dos acciones: nos amonesta y nos ordena acciones valientes y acciones que deben de ser radicales. Acciones valientes y acciones radicales, descritas en lo que dice Efesios capítulo 5, verso 11, donde dice: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Mi amado hermano, no podemos hacer pactos de no agresión con el enemigo. Como hijos de Dios, de un Dios guerrero que saca de su arsenal todas sus armas, nosotros debemos de someternos a Dios y no participar en las obras estériles de las tinieblas, sino que lo que debemos de hacer es atacarlas, es desenmascararlas, mis amados hermanos, a través de la denuncia que nosotros debemos hacer de el actuar, el obrar y el accionar del reino de las tinieblas sobre la vida de los hijos de Dios. Cada uno, mis amados hermanos, de estos dos reinos espirituales, lo que pretenden, mis amados hermanos, es establecer una dimensión espiritual. Acciones ofensivas descritas en Jeremías capítulo 50, verso 25, y acciones defensivas, como lo es el someternos a Dios. Y que nosotros tenemos que tener la habilidad, mis amados hermanos, de lo que la palabra nos amonesta y nos ordena, de ejecutar acciones valientes y radicales, de acuerdo a lo que dice Efesios 5:11, donde dice que nosotros no debemos de participar en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien
nosotros debemos desenmascararlas. Y cada uno, mis amados hermanos, de los reinos espirituales, lo que pretenden hacer en nuestras vidas es establecer una dimensión espiritual por medio de la cual, mis amados hermanos, se pueda manifestar cada uno de esos reinos en nuestra dimensión humana. Hace algunos años nosotros hablamos de la influencia de las atmósferas espirituales. Atmósferas espirituales, mis amados hermanos, que son una realidad que el cristiano debe de conocer, no debe de ignorar y las debe de discernir. Escuche muy bien, las debe de discernir. Entonces, en función a la influencia que quiere ejercer la atmósfera espiritual de cada reino, las tinieblas quieren establecer el proceso de la dimensión de ese reino en nuestras vidas. Y para ello, mis amados hermanos, trabajan arduamente para realizar el proceso de instauración de la influencia de una atmósfera espiritual. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la dimensión de las tinieblas? En primer lugar, mis amados hermanos, debemos de saber que el objeto de este mensaje es que por ninguna razón tú y yo, nosotros, nos dejemos engañar y que tengamos nosotros siempre los elementos para discernir el ámbito espiritual donde nosotros nos estamos moviendo. No podemos ser ajenos, mis amados hermanos, al discernir en una forma correcta el mover del reino de las tinieblas en nuestro entorno. No nos podemos dejar engañar porque el enemigo lo que quiere es atacarnos y la obligación nuestra es desarrollar acciones ofensivas y defensivas para contraatacar la manifestación del reino de las tinieblas. La dimensión es la meta del reino espiritual de las tinieblas como del reino de Dios. Pero previo a que se instaure una dimensión, se deben, mis amados hermanos, de pasar por 5 pasos. Y estos 5 pasos del proceso es, obviamente, pasar primero por una atmósfera espiritual. ¿Y qué significa una atmósfera espiritual? La atmósfera espiritual significa o representa la puerta o el derecho, la manifestación, mis amados hermanos, de la voluntad del reino de las tinieblas, la cual va a depender, mis amados hermanos, de la respuesta que nosotros les demos. Las manifestaciones de las tinieblas, mis amados hermanos, para establecer una dimensión o una atmósfera, es a través de espíritus, es a través de neumas. Amén, mis amados hermanos. Para establecida una atmósfera, establecer un clima. ¿Y qué es un clima? Producto de la permanencia de una atmósfera y es mayor, obviamente, que la atmósfera. Y se considera, mis amados hermanos, incambiable. Cuando un clima espiritual se establece, ese clima no es variable como los climas naturales que nosotros hemos estado experimentando, lluvia, frío, después de los calores intensos. Los climas dan lugar a que se establezcan, escuche muy bien, los climas dan lugar a que se establezcan hombres fuertes armados que tienen el trabajo de defender que permanezca, mis amados hermanos, el clima y tienen bajo su poder tropas o milicias de las tinieblas. En pocas palabras, son estructuras, son batallones, son destacamentos, son estructuras, mis amados hermanos, que se acomodan a través del derecho legal que se les otorgó a través de la aceptación de que se estableciera una atmósfera
en nuestro entorno, sea en nuestro entorno particular, de hogar, de trabajo, de iglesia, de nación, etc. El clima, mis amados hermanos, va a dar lugar a que se establezca una fortaleza. ¿Y cuál es la operación de la fortaleza? Que a través de la instauración de los hombres fuertes armados que tienen a su cargo milicias, mis amados hermanos, empiecen a trabajar con saetas, con dardos, con recepciones, con emisiones y receptores, mis amados hermanos, para que empiecen a operar en la mente de los cristianos o no cristianos, con el objeto de que estas fortalezas se conviertan, mis amados hermanos, en pensamientos cautivos en las mentes de los hijos de Dios. Establecida la atmósfera, establecido el clima, establecida la fortaleza que opera en la mente de los hijos de Dios, entonces se establece una cultura. Y la cultura, mis amados hermanos, como lo hemos estado viendo, es el resultado y la manifestación de los pensamientos cautivos que se dan de generación en generación y que nos hace vivir o que hizo vivir a nuestros antepasados en costumbres y tradiciones que hacen posible que nosotros vengamos al mundo con una genética que ya trae una cultura de las tinieblas, con una cultura impuesta, mis amados hermanos, que nos hace caer en paganismo, que nos hace caer en idolatría. ¿Por qué? Porque las fortalezas que hicieron que se formaran pensamientos cautivos en nuestros antepasados, nos hacen a nosotros que nosotros nos desarrollemos en una cultura espiritual de las tinieblas, para dar lugar a ¿qué? A un sistema espiritual. Y el sistema, mis amados hermanos, es una política de gobierno espiritual, es un orden establecido, donde ya hay derechos legales heredados y adquiridos, mis amados hermanos, que están sometidos a ese orden establecido. Y ese orden establecido da lugar a que se establezca una dimensión. ¿Y qué dijimos que es la dimensión? La meta de cualquiera de los dos reinos. La meta es establecer una dimensión. ¿Pero por qué es importante establecer una dimensión? Porque la dimensión, mis amados hermanos, es el espacio, es el ambiente donde se logra lo que no es posible en lo material por medio de manifestaciones de lo espiritual. En pocas palabras, cuando se establece, mis amados hermanos, una dimensión espiritual de las tinieblas, mis amados hermanos, nosotros estamos bajo el poder de las tinieblas, haciendo manifestaciones, mis amados hermanos, que en muchas familias hay manifestaciones espíritas, hay transportaciones, hay levitaciones, hay manifestaciones que en la esfera material humanamente no son posibles. Pero como se estableció una dimensión espiritual de las tinieblas, sí se es posible. Y ahí es cuando vienen, entre comillas, las manifestaciones de poder de las tinieblas a través de, vuelvo a recalcar, entre comillas, los milagros, cuando la gente va a los centros espiritistas, cuando empiezan a lograrse todas esas manifestaciones del mundo ocultista. Por eso es importante que nosotros conozcamos este trabajo de las tinieblas. Y por eso el tema, mis amados hermanos, se llama maniobras espirituales de las tinieblas. Amén, mis amados hermanos. Por eso es que hay oposición al desarrollo de este tema, porque es un tema muy delicado, mis amados hermanos. No es un juego. Entonces, las intenciones y las metas de el mundo espiritual de las tinieblas para establecer
este proceso, en primer lugar, mis amados hermanos, es hacer que los espíritus cumplan su meta. Los espíritus inmundos tienen como meta, mis amados hermanos, expresarse en el mundo material. Los espíritus no están autorizados para manifestarse en el mundo material. Pero como es una manifestación, es una conquista la que se está peleando. Por eso Juan el Bautista anunció: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, la dimensión del reino de los cielos. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: he aquí el príncipe de este mundo está cerca. Se lo estoy diciendo parafraseado. Y le dice a sus discípulos: ya no hablaré más con vosotros, el príncipe de este siglo viene, se acerca, pero él no tiene nada en mí. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? Que el enemigo no tenía ningún asidero para que los espíritus de las tinieblas pudiesen cumplir su meta de expresarse en el mundo material a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros, mis amados hermanos, debemos de tomar con mucha seriedad este tema, porque esto, lo creamos o no lo creamos, es una realidad. Y sucede, se está dando. La recta final de los tiempos, mis amados hermanos, se está dando, la estamos viviendo. Y si nosotros somos ignorantes de esto, dejemos la ignorancia. Si nosotros sabemos esto, pero igual tenemos el conocimiento, pero no hacemos nada por evitarlo, entonces estamos en graves problemas. Las intenciones y las metas del mundo espiritual de las tinieblas, en primer lugar, es hacer que los espíritus, mis amados hermanos, se puedan expresar en el mundo material. Amén, mis amados hermanos. El segundo propósito o la segunda intención y meta del mundo espiritual de las tinieblas es que los espíritus de las tinieblas, los espíritus inmundos, andan buscando preferentemente radicar en el corazón y la mente del hombre, en la carne, hacer afecciones espirituales en la carne, hacer afecciones espirituales en el alma. Acuérdese, mi amado hermano, lo que está en batalla, lo que está en pelea, lo que está en disputa entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, no son los espíritus, no es el cuerpo, es el alma. Y en el alma, mis amados hermanos, están los sentimientos, están las emociones y están los pensamientos, está la mente. Y ese es el objetivo del reino de las tinieblas: invadir, tomar posesión, mis amados hermanos, para que se establezca plenamente la manifestación espiritual de las tinieblas. La tercera intención o meta del mundo espiritual de las tinieblas es que los espíritus inmundos, mis amados hermanos, necesitan penetrar el mundo material. Mire, este tema es muy importante. Hay una restricción al mundo espiritual y el domingo vamos a estar hablando de esto. El domingo vamos a estar hablando, mis amados hermanos, de los 3 escenarios de la guerra espiritual. Y cómo nosotros, bueno, mejor no digo nada porque si no ya estoy adelantando, pero va a estar relacionado con esto. Necesitan penetrar el mundo material para tener atados a todos los seres vivos que estén viviendo bajo esa influencia que se está ejerciendo por el hecho de haber penetrado el mundo material desde el segundo cielo,
que es donde están, mis amados hermanos, los principados, donde giran las órdenes, donde están los gobernadores, donde está todo lo que nos dice Efesios 6:12. La cuarta intención y meta del mundo espiritual de las tinieblas, mis amados hermanos, es que buscan el tiempo y el espacio. ¿A qué se refiere? Tienen metas y tienen objetivos en la línea de tiempo de la humanidad. En un determinado, cronos, y en un determinado espacio, territorio. Y entonces, mis amados hermanos, andan buscando tiempo y espacio para manifestarse, andan buscando el momento adecuado. ¿Para qué? Para que puedan ellos instaurar las doctrinas de engaño, de error, de aberraciones, que es lo que nos advierte la palabra del Señor. Amén, mis amados hermanos. La quinta intención o la quinta maniobra espiritual de las tinieblas es trascender de lo conceptual a lo material. ¿A qué me estoy refiriendo? Pasar de lo que es intangible a lo que se puede palpar, a lo tangible. Yo no puedo ver el aire, pero lo puedo sentir. Yo no puedo ver los demonios, aunque espero que el Señor en el tiempo cercano pues pueda tener esa manifestación que el Señor ha prometido que la voy a tener. Desde hace tiempo la ha ratificado. No puedo ver el mundo espiritual, pero puedo discernir el mundo espiritual de las tinieblas y el reino espiritual de Dios. En pocas palabras, quieren trascender de lo conceptual a lo material para mostrar su mundo invisible en lo visible, para que se contemple el daño, la miseria, la calamidad, el desastre, la muerte que ellos pueden lograr. No podemos verlos, pero los resultados sí los vemos. En la imagen y semejanza de Dios, en el hombre, a través de mire, a mí me da una tristeza, mis amados hermanos, que en África y en muchas regiones del mundo, pero las que más se muestran en nuestro país, hay mucha miseria y mucha pobreza. Pero en África se miraba y se mira aquella escasez que la gente no tiene absolutamente nada, ni agua, ni alimento, ni nada. Y me da tristeza y me da cólera de ver, por ejemplo, en ciudades como Filadelfia, donde se ha desarrollado el intelecto, donde se ha desarrollado la bendición, donde hay abundancia, mis amados hermanos, es tanta la abundancia que hay, que las drogas, estas drogas anfetaminas, tienen a una gran parte de la población como que son zombies, doblados de la cintura para abajo. Están prácticamente, mis amados hermanos, viviendo bajo la influencia de la trascendencia del mundo espiritual, donde ellos han pasado de lo conceptual a lo material. Y esa es la consigna del enemigo. Quiere hacer eso en cada ciudad, en cada nación, en cada familia, en cada iglesia. Pero va a depender de ti y de mí que no nos llegue a nosotros. La palabra es clara, las promesas del Señor es clara cuando dice que a nosotros no llegará, siempre y cuando nosotros, lo que el Señor nos habla, nos muestra, nos revela, lo pongamos por obra. Si no, de nada sirve. Y la sexta intención, mis amados hermanos,
La sexta maniobra de, el mundo espiritual de las tinieblas es, escuche bien, establecer un acuerdo o establecer un derecho legal con el género humano. Buscan un acuerdo que consista, mis amados hermanos, en algo que se va a hacer en forma consciente o en forma inconsciente, para que con ese derecho puedan entrar en esta dimensión material, porque fue al hombre a quien Dios le dio el derecho para vivir en el plano o en la atmósfera material. ¿Escuchó bien? ¿Para qué andan buscando ese acuerdo, el establecimiento de ese acuerdo o de ese derecho? Lo andan buscando simple y sencillamente porque hay una restricción que es completamente ilegal, que un espíritu ande en el mundo material si no posee un cuerpo. Y al haberse otorgado un derecho epigenético, mis amados hermanos, generacional, algo que viene desde más allá que la genética, afecta nuestras líneas, afecta nuestras descendencias, y por eso, mis amados hermanos, es necesario que las maniobras espirituales de las tinieblas sean deshechas para darle lugar a las maniobras espirituales del reino de Dios y su justicia en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso la palabra del Señor en el libro de Génesis nos habla, mis amados hermanos, y nos dice cómo el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, mis amados hermanos, de que Él gobernara, que Él cultivara, que Él lo cuidara, que Él lo gobernara, que ejerciera derecho, que se señoreara sobre todo, porque el Señor le dio la potestad de eso. Y por eso el enemigo influenció para quitarle ese poder y autoridad y tomar ese poder y autoridad para ejercerlo en contra de la humanidad. Por eso es que el reino de las tinieblas pelea los derechos del hombre. Si el hombre, mis amados hermanos, responde a la petición de darle, la petición de las tinieblas, de darle el derecho a que tome el poder los espíritus inmundos, ahí, en ese momento, se está iniciando el proceso que pretende llegar a instaurar, mis amados hermanos, una dimensión espiritual de las tinieblas para que gobierne nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación. Por eso es que insistimos, mis amados hermanos, Dios te está hablando en esta noche, porque Dios no quiere que nosotros respondamos favorablemente a las influencias de las tinieblas, ya que Satanás, mis amados hermanos, pues obviamente utiliza insidias. ¿Y qué son las insidias? Las insidias, mis amados hermanos, son planes, son métodos, es lo que se conoce como una metodea, como un modus operandi, con los cuales, mis amados hermanos, pretende vencernos a través de ¿qué? A través de un engaño oculto o un engaño disimulado para perjudicarnos en la soberanía que ejerce nuestro Dios, para que nuestro libre albedrío sea sesgado equivocadamente y para que nosotros, en lugar de seguir ejerciendo el dominio y el control que el Señor le dio al hombre en el huerto del Edén y que nos lo otorgó a través de Jesucristo, a través de cuando el Señor dice que nosotros somos la sal del mundo y la luz, la sal de la tierra y la luz del mundo, que nosotros, mis amados hermanos, no ejerzamos el papel para el cual fuimos establecidos. Por eso Efesios 6:11 nos dice a nosotros: revestíos con toda la armadura de Dios para que nosotros podamos estar firmes. ¿Contra qué?
contra las insidias del diablo, para que nosotros podamos estar fortalecidos y no seamos sorprendidos. Y todo esto que acabamos de ver, mis amados hermanos, o que vimos hasta el momento, el enemigo lo quiere hacer a través de estas insidias, a través de métodos. Y los métodos que utiliza el enemigo, yo hablo mucho de esto y no me canso de hablarlo porque es una realidad, mis amados hermanos. El primer método es a través de la provocación. Mi amado hermano, yo no conozco a algún humano que no tenga un punto débil que ceda ante la provocación. Y la provocación, mis amados hermanos, es la influencia que el mundo espiritual ejerce para caer, mis amados hermanos, para hacer caer, al creyente en una trampa. ¿Escuchó bien? Por la importancia del caso, lo vuelvo a repetir. Es la provocación una influencia que el mundo espiritual de las tinieblas ejerce para hacer caer al creyente en una trampa. Mire qué tremendo. Las provocaciones, mis amados hermanos, son la producción de una o varias acciones espirituales. Se puede decir que es la imprudencia, escuche bien, o la negligencia de una persona que responde consciente o inconscientemente a la influencia que el enemigo ha traído. ¿Para qué? Para dar lugar a que se establezca una atmósfera. Entonces nosotros, mis amados hermanos, podemos decir que las provocaciones existen en el ámbito espiritual. De esto vamos a estar hablando el día domingo. Las provocaciones provienen, mis amados hermanos, son maquinadas, son despachadas desde el ámbito espiritual. Y por eso Efesios capítulo 6, verso 12, un pasaje maravillosamente revelador, nos dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto lo vamos a abarcar el día domingo, ya enfocado directamente sobre este tema. No me puedo desviar, porque estamos viendo el primer método que utiliza el mundo de las tinieblas para ejecutar estas maniobras espirituales de las tinieblas. El primer método es la provocación. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé sabiduría para poder resistir, mis amados hermanos, y no caer en la trampa de las provocaciones. Por eso es que decimos que la lucha no es contra carne y sangre. Usted no pelee contra las personas que son los portadores que le van a venir a provocar. Sepa que detrás de una provocación hay una entidad espiritual que quiere meterlo a usted en una trampa. Sea, mi amado hermano, ejecutor de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Acuérdese que hay una orden de restricción espiritual, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo nos dejó a nuestro favor para que el enemigo no pueda acercarse a nosotros y que nosotros no caigamos en la provocación. Basado en lo que dice la palabra del Señor, que el peso de nuestro pecado, o el peso de nuestra paz, el peso de nuestra paz cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó y nos otorgó una orden de restricción a nuestro favor. El segundo método, me quiero quedar todavía con la provocación. Cuando hablamos de la provocación trae muchos efectos sobre nosotros, mis amados hermanos. Y muchos de los efectos, como la provocación empieza a manifestarse en nosotros, a enraizarse, es cuando nosotros, mis amados hermanos, caemos en ira después de una provocación. El segundo efecto de la provocación es el enojo, el pecado, la muerte, la destrucción, la esclavitud,
la pérdida de la bendición, mis amados hermanos, para que nosotros caigamos en maldición. Es como un espiral que empezó con ira, enojo, pecado, muerte, destrucción, esclavitud, pérdida de la bendición, para entrar en una cárcel material en lo que es la vida en esta tierra, lo material, pero también en una cárcel espiritual. Caemos, mis amados hermanos, prácticamente en el efecto que busca la tiniebla, que es el otorgamiento de un derecho legal. Amén, mis amados hermanos. Entonces, el segundo método de estas acciones espirituales de las tinieblas es la tentación. Y mis amados hermanos, la tentación tiene, escuche bien, la ley de debilitar toda fortaleza en el creyente. ¿Se da cuenta? Aquí es, mi amado hermano, una batalla entre la fortaleza que debemos de tener en el Señor, mis amados hermanos, versus la fortaleza mental que el enemigo nos trabaja para caer en una trampa, y la intención es debilitar cualquier tipo de fortaleza, cualquier área fuerte que nosotros, en la cual nosotros nos estemos amparando y defendiendo ante las manifestaciones del reino de las tinieblas. La tentación busca que el cristiano que dice, escuche bien, que dice estar fuerte en el Señor, se debilite en su fortaleza para que la tentación logre el objetivo que pretende hacer en nuestras vidas. Mire, mi amado hermano, el enemigo es especialista en rodearnos de tentaciones. ¿Para qué? Para debilitar nuestra fortaleza. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, yo destaco lo que dice la palabra del Señor. Si tú lo tienes ahí, por favor. Donde dice, en resumen, ¿lo tienes? 1 Tesalonicenses 5, 2, por favor. Fuerte, fuerte, fuerte. Allá hacia la esquina. Voy a leer la versión fuerte de primero. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. 1 Tesalonicenses 5, 2. Sí, 1 Tesalonicenses 5, 2. Mire, mi amado hermano, la palabra del Señor nos insta a nosotros. Yo creo que ahí o me equivoqué yo o te equivocaste tú. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de abstenernos de toda forma de mal. Eso es lo que nosotros debemos de abstenernos. Y es lo que la tentación pretende que nosotros hagamos, que nosotros caigamos en toda forma de mal. Para ello, mis amados hermanos, es imprescindible que nosotros hagamos uso del discernimiento del cual el Señor nos dotó. Y eso, mis amados hermanos, lo podemos tener a través de la llenura de la comunión que nosotros tengamos constantemente con el Espíritu de nuestro Dios. Lo que siempre hemos dicho, tener lleno los tres compartimientos del Espíritu: la comunión, la relación íntima con el Espíritu Santo, la conciencia, activando, mis amados hermanos, de nuestro espíritu, el software, el conocimiento del bien y del mal que el Señor nos puso a nosotros, y a través de la intuición que nosotros podamos desarrollar un acertado y poderoso discernimiento espiritual de cualquiera de los dos reinos. Amén. Ahí estamos ya. Entonces, vemos también que la tentación, mis amados hermanos, tiene efectos, al igual que causa efectos, al igual que la provocación. El primer efecto que nosotros podemos ver, mis amados hermanos, es el que vemos en Lucas, capítulo 8, verso 13. Y dice, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda,
creen por algún tiempo y en el momento de la tentación, ¿qué pasa? Sucumben. Entonces, el primer efecto, mis amados hermanos, es la derrota. Cuando nosotros caemos, mis amados hermanos, y sucumbimos. El segundo efecto es el extravío del sentido común. Primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 13, nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. El segundo efecto, mis amados hermanos, después de la derrota, es el extravío del sentido común. Y el tercer efecto, mis amados hermanos, es caer en ruina y hacernos caer en perdición. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9, nos dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en ruina y en la perdición. Eso es lo que quiere la tentación, de que nosotros, mis amados hermanos, caigamos en el lazo que nos va a hacer caer en deseos necios y dañinos que nos van a hundir en la ruina y en la perdición. Esos son los efectos de la tentación. Y el tercer método, pues obviamente es el hostigamiento, mis amados hermanos. Y el hostigamiento es incitar con insistencia a alguien para que haga algo. ¿Qué es el hostigamiento? Incitar con insistencia a alguien para que haga algo. Es estar acosando, es estar fustigando, es estar atormentando. Es para que se dé la respuesta negativa de parte tuya, de parte mía, de parte de todos nosotros. Es un diseño, mis amados hermanos, es un dibujo en el cual se ha trazado un plan para obtener lo esperado. Y mire, los miércoles que hemos estado viendo los ataques a la imaginación, cabalmente, es un antagónico del diseño de lo que Dios ha trazado para nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de adulterar nuestra imaginación para que nosotros, a través de pensamientos hostigantes, pues obviamente caigamos en las maniobras espirituales de las tinieblas. ¿Cómo podemos vencer el hostigamiento? El hostigamiento se vence con la templanza y con el dominio propio. Primer carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos dice: sed de espíritu ¿qué? Sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso, anda al acecho. Y mire, mi amado hermano, esto lo vamos a ver más adelante en otra manifestación de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Pero al contrario de las maniobras espirituales de las tinieblas, Dios nos está hablando porque Él tiene un anhelo. Y el anhelo de Dios es que el hombre haga suyo y viva conforme a su reino eterno. Que se apropie del reino. Y que a través, mi amado hermano, de la dimensión del reino poderoso del Dios Todopoderoso, del reino de los cielos, nosotros podamos obtener la dimensión de la bendición en lugar de estar viviendo en una dimensión provocada por las maniobras espirituales de las tinieblas. Jesucristo, mis amados hermanos, nuestro poderoso y amado Señor Jesucristo, dejó claramente establecida la necesidad de buscar el reino. ¿Para qué? Para que todas las cosas nos sean añadidas a nosotros, de acuerdo a lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Si nosotros buscamos el reino de Dios, mis amados hermanos, entonces vamos a estar fortalecidos cuando vengan esas maniobras espirituales de las tinieblas. Es un reino que no es difícil de buscar. Es un reino, mis amados hermanos, que no está lejano.
Es un reino, mis amados hermanos, que está cerca. La palabra del Señor nos lo describe a nosotros. Nos dice en Lucas 17, 20 y 21. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mirad aquí, o aquí está, o allí está. ¿Por qué aquí? Mire, mi amado hermano, porque he aquí el reino de Dios. ¿En dónde está? Entre nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, buscar el reino no es algo difícil. Buscar el reino es algo de valientes, es algo de gente que le ha escuchado a Dios. Dios se les ha hecho propicio, Dios les ha hablado, ellos han escuchado y ellos han decidido obedecer lo que Dios nos ha instruido. ¿Estás dispuesto a recibir la instrucción de Dios, a obedecer la instrucción de Dios? El resultado es que tu vida va a cambiar favorablemente. No habrá enfermedad, no habrá etiqueta, no habrá nada que el enemigo quiera ponerte, mis amados hermanos, que lo pone con carácter de imposible. No habrá nada imposible que el Señor pueda hacer posible en el establecimiento de la dimensión del reino de Dios y su justicia sobre tu vida. Amén, mi amado hermano. Por eso la iglesia, mis amados hermanos, escuche bien, la iglesia es la única entidad en la tierra que tiene la autoridad delegada de parte de Dios para deshacer toda avanzada y planificación de las tinieblas sobre la tierra. ¿Te das cuenta del privilegio que tienes tú, mi amado hermano? El enemigo ha cambiado todo. Ha querido establecer un reino, mi amado hermano, contrario al reino de Dios. Ha querido recuperar, así como Cristo Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, el enemigo quiere recuperar lo que Cristo Jesús le arrebató en la cruz del Calvario. Pero escúchame bien, el enemigo no tiene el suficiente poder para hacerte regresar del reino de la luz de nuestro amado Jesucristo a las tinieblas si tú no se lo permites. Si tú estás en conocimiento, si tú estás en convicción y si tú estás con la decisión de pelear, de aferrarte a las palabras y promesas de Dios, a sacar las armas del arsenal, entonces, mi amado hermano, la victoria vendrá sobre tu vida. Amén. La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Fue Cristo, mis amados hermanos, el que trajo el conocimiento o revelación de la dimensión espiritual del reino de los cielos a la humanidad. En Mateo 12:43 al 45, la palabra del Señor nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, escuche muy bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo acá? El Señor Jesucristo está trayendo una revelación y está trayendo la revelación de que existe un ciclo del espíritu inmundo. Y el ciclo del espíritu inmundo, mis amados hermanos, consiste exactamente en eso. En que va a querer utilizar las maniobras sobre tu vida después de que tú has sido libre a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces, mis amados hermanos, el ciclo del espíritu inmundo se levanta en contra de la obra libertadora que Cristo Jesús ejerció sobre tu vida.
Y entonces podemos decir que el éxito de una liberación, mis amados hermanos, no se basa en cuántos demonios salen de una persona. La liberación genuina, mis amados hermanos, entonces es que cuando los demonios expulsados de una persona en su ciclo espiritual retorna a la vida de uno para tomar lo que cree que es suyo, las puertas espirituales de nuestro cuerpo están cerradas. Nuestra vida, entonces, permanece afirmada en Cristo y la persona tiene un compromiso de vivir en santidad. Contra eso, el ciclo del espíritu inmundo, mis amados hermanos, no se hace realidad en nuestra vida. Y entonces las maniobras espirituales de las tinieblas no van a prevalecer en contra de nosotros. A eso es a lo que yo le llamo liberación. Sacar demonios, expulsar demonios, es muy fácil, porque esa obra la hace el Señor. El problema, mis amados hermanos, es lo que viene después de la liberación. La convicción que tú tienes que hacer en tu vida, la convicción con la cual tú tienes que afrontar cada problema, cada beneficio, cada situación apremiante. La responsabilidad con la que tú estás decidiendo cultivarte en el Señor, haciendo que tu vida permanezca firme sobre la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Y con ese compromiso de vivir en santidad, el enemigo va a estar tocando a tu puerta, pero no podrá vencerte ni hacerte caer en una dimensión de las tinieblas. Eso es la liberación. Las personas que no cumplen con este proceso, mis amados hermanos, lastimosamente, esta operación que el Señor ha hecho, queda en un intento fallido de liberación. Un intento fallido, no de parte de Dios, no de parte del ministro, sino que un intento fallido por parte de la persona que amó más las tinieblas que a la luz. Y yo le ruego al Espíritu de Dios en esta noche, mi amado hermano, que el Espíritu de Dios toque tu vida. Ya sea que tú estés viendo en directo o en diferido, no importa. Pero mi amado hermano, lo más importante en esta hora es que tú le digas: Señor, gracias. Gracias por hacerme libre, Señor. Esta es tu casa, Señor. Mi vida es tu casa, mi cuerpo es tu casa. Y yo quiero, Señor, que en esta casa haya libertad, hoy, mañana y siempre, Señor. No permitas caer preso, Señor, de las maniobras espirituales de las tinieblas. Haz que esta palabra a la cual hemos sido expuestos en esta noche, Señor, rompa toda fortaleza de las tinieblas. Todo argumento de altivez sea deshecho, Señor. Toda cultura, toda atmósfera, todo clima, todo sistema, toda dimensión de las tinieblas en las cuales crecieron nuestros antepasados y en las cuales fuimos engendrados. Hoy, Señor, libértanos, liberta a tu pueblo, Señor, liberta a tus hijos, Padre, libértalos, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Esta palabra, Señor, que impacte la vida de mis hermanos, que los conmueva, que rompa, Señor, las zonas de confort, que los confronte, Padre Santo. Confróntanos, Espíritu de Dios. Redargúyenos,
Porque tu palabra es clara cuando dice que para eso nos libertó Cristo Jesús, para ser libres. Porque la manifestación de tu Hijo amado Jesucristo, de acuerdo a lo que dice 1 Juan 3:8, es para deshacer toda obra del enemigo. Hoy, Señor, yo me someto a ti. Hoy, Señor, yo me someto a ti, Padre. Hoy, Señor, yo me someto a ti, Señor. Hoy, Señor, yo me someto a ti, Padre. Hoy, Señor, renuncio a toda obra de las tinieblas. Hoy me aferro a tu mano. Hoy me aferro a tu promesa. Hoy me aferro a la obra de Cristo. Hoy declaro, mi Dios, que tú causas convulsión en mi interior para correr, Señor, para correr a tus pies, así como el gadareno corrió a tus pies, se postró, Señor, y reconoció que solamente en ti, Señor, hay sanidad, hay libertad, hay restauración, mi Dios. Gracias por este pueblo. Gracias, 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 Señor. Gracias. Rima Shara Basaira Rarabaita Rabasaira. Padre, en esta noche, mi Dios, envía a tus santos ministros, mi Dios, para que cuando el sueño profundo, en la tercera y en la cuarta vigilia, cuando ese sueño profundo cae sobre los hombres, mi Dios, que tú puedas venir a ministrar y a sellar tus decretos en el oído de tus hijos, mi Dios. Rima Shara Baita Rabasai. Levanta al cautivo de enfermedades que los médicos no pueden descifrar. Que vas con un médico, te envían con otro y no te encuentran nada, pero tu situación sigue siendo peor. Hoy, Cristo Jesús, en esta noche, a tener un encuentro contigo, y todas aquellas cosas que yo te hablé, dice el Señor, todas aquellas cosas reveladas que vinieron como misterio, pero no son misterios porque es mi revelación, dice el Señor, hoy serán realidad, porque a libertad ha sido llamado, dice el Señor. Recibe la sanidad. Tú que has estado muerto en tus finanzas, muerto en puertas laborales, muerto a tus sueños, esclavo en obras de las tinieblas, hoy, en esta noche, dice el Señor, mis extrañas operaciones se harán en mis hijos. Y así como el enemigo, el reino de las tinieblas, anda buscando tiempo y espacio, así como el enemigo anda buscando manifestarse en el mundo material, hoy, dice el Señor, yo me manifiesto. Hoy, dice el Señor, este es el tiempo, este es el espacio para la manifestación redentora de mi obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tus hijos, gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu poderosa palabra, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, yo me cubro con tu sangre preciosa, Señor. Cubro a mi esposa, a mi hija, a mi nieto, a mi yerno, a mi familia, Señor, ante cualquier obra de contraataque, Señor, por haber en esta noche desenmascarado, denunciado las maniobras espirituales del reino de las tinieblas en contra de los hijos de Dios. Porque sé, mi Dios, que las maniobras del Dios Todopoderoso están a nuestro favor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor, tal como lo dijo, opere sus obras, sus misterios, sus extrañas operaciones en tu vida en esta noche.
quiero recordarles que el día domingo vamos a celebrar Santa Cena, para que mis hermanos encargados de llevar los elementos los tengan listos, prestos y dispuestos, y que tú vayas con la mejor disposición de considerarte a ti mismo. Mientras eso llega, que la paz de Dios esté contigo y que la bendición del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ti. En nombre de mi esposa y mío, que el Señor les bendiga. Bendiciones.